hace 2 semanas, en la madrugada del viernes, hace 2 semanas, Israel lanzó una operación militar de enormes proporciones contra Irán. De hecho, es que casi sin precedentes en alcance ni en posibles consecuencias. Y esta mañana, como sabéis, Estados Unidos ha bombardeado a Irán y ha destruido 3 bases nucleares o laboratorios nucleares de este país, así entrando directamente en guerra con Irán. Y pues son temas que nos preocupan y son temas actuales, y realmente pues es algo que creo que es bueno que hablemos en la iglesia para saber cómo afrontarlos, ¿de acuerdo? Así que el tema de esta mañana es la segunda venida de Cristo, una reflexión a los recientes eventos. Y ya he dicho que el viernes pasado, hace 2 viernes, pues ocurrió esto, y esta mañana pues ha ocurrido esto otro. Y por muchos meses Israel ha sido el centro de constantes denuncias internacionales por su respuesta militar a los ataques sufridos tras el fatídico 7 de octubre del 2023, cuando los terroristas de Hamas perpetraron el ataque más mortífero contra los judíos desde el Holocausto, donde asesinaron a bebés, cometieron actos de violencia sexual, quemaron vivas a familias enteras y tomaron como rehenes a más de 250 civiles. Hamas asesinó a más de 1.200 israelíes durante el ataque. Más de un año después, Hamas sigue teniendo a más de 50 hombres y mujeres, entre ellos 2 estadounidenses, cautivos en los túneles terroristas de Gaza. Y ahora de nuevo, la semana pasada y esta semana, hoy, nos encontramos ante una nueva escalada de violencia. ¿Y qué actitud debe tomar el creyente ante estas guerras y rumores de guerras? ¿Tiene esto que vemos alguna implicación profética? Porque la verdad es que no todas las guerras afectan a la sociedad de igual manera. De hecho, es que según la Academia de Génova, es una organización, una ONG que mira por todos los conflictos que hay en el mundo, dice: África ocupa el segundo lugar en cuanto al número de conflictos armados por región. Cuentan que hay unos 35 conflictos armados no internacionales que tienen lugar en Burkina Faso, Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Etiopía, Malí, Mozambique, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Pero de todos ellos apenas llega nada aquí a España, por lo menos a España, muy poco, salvo que sea algo muy grave. Son conflictos bélicos donde hay actos terroristas, donde hay muertes, donde hay violaciones, donde hay injusticias, donde hay barbaridades, pero aquí no llega. Ese es el segundo lugar. Pero en primer lugar, por supuesto, está el Oriente Medio, con 45 conflictos armados, aunque no solo se encuentra en Israel y Palestina: Chipre, Egipto, Irak, Libia, Marruecos, Siria, Turquía, Yemen, Sáhara Occidental, etc. Son muchos conflictos armados, pero no todas las guerras afectan del mismo modo, por lo menos en el mundo occidental. En todas estas guerras se cometen atrocidades y son el origen y causante de mucho dolor. Pero de todas ellas, las que producen mayor preocupación en la mayoría de personas son las que tienen que ver con Israel y Palestina. Son las que cubren siempre las portadas de los periódicos, las noticias, a pesar de que en todos estos lugares hay barbaridades mayores todavía que las que ocurren en este lugar de Oriente Medio. Así que, ¿qué actitud debe tomar el creyente ante estas guerras? Y de nuevo tienen
una implicación profética para nosotros. Y hago esta pregunta porque es algo que está íntimamente relacionado con la palabra de Dios. Vamos un momentito a Mateo 24, del 1 al 6. Porque en ese sermón, el sermón del Monte de los Olivos, no el sermón del monte, sino el sermón del Monte de los Olivos, justo antes del arresto de Jesús, Jesús tiene una conversación íntima con sus discípulos. Y ellos le hacen unas preguntas y Jesús responde largamente y les menciona ciertos eventos. Versículos del 1 al 6 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que los capítulos 24 y 25 de Mateo narran las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Así que puedes imaginarte a Jesús en este monte de los olivos sentado, quizás en una roca en el suelo, sus discípulos alrededor de él haciéndole preguntas y él hablando de un modo íntimo y privado acerca de cuándo iba a ser su segunda venida. Y responde a sus preguntas acerca de cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora quiero que notes el tono conciliador, tranquilo, con el que Jesús responde a sus discípulos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice: mirad que no, ¿qué? No, por ahí, que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Ahora, dime tú, después de escuchar que Israel atacó a Irak, después de escuchar que Israel atacó a Irán, ¿te turbaste un poquito? Yo sí, eso me preocupa. Después de leer que Estados Unidos lanza misiles a Irán, ¿te preocupa un poco? Pues sí. ¿Y qué dice Jesús? Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. La palabra turbar, throeo en griego, significa alterar o inquietar a alguien o causar intranquilidad en su ánimo. Y después de decir estas palabras Jesús a sus discípulos, el Señor empieza a hablar de los eventos futuros que ocurrirán en lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Estos 7 años que encontramos en Daniel capítulo 9, la última semana de Daniel, la famosa última semana. 3 años y medio y 3 años y medio, donde Dios derrama finalmente su ira y empieza ya a cerrarlo todo para dar entrada a su reino. Y Mateo 24, 25, Jesús va explicando acerca de estos eventos. 24, 21, Mateo 24, versículo 21.
encontrar este versículo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora quiero que pienses que en ese periodo de tiempo, desde la creación hasta cuando sea, dice que no ha habido tal tribulación. Eso incluye el diluvio. El diluvio no se puede comparar con la gran tribulación. Y el diluvio fue universal. Y el diluvio mató a todo el mundo, excepto los que hay en el arca. Dice que no la ha habido ni la habrá. Es decir, va a ser la desgracia de las desgracias. ¿De acuerdo? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que viene sobre el mundo un tiempo donde habrá gran tribulación. Ahora, hemos leído de guerras y rumores de guerras. Y todo esto hace saltar las alarmas mentales y realmente turban o pueden turbar o tienen capacidad de turbar nuestra mente y nuestro corazón. Pero el énfasis de Jesús no se encuentra en la gran tribulación. Va a ocurrir. Pero quiero que notes varios versículos. En este sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús está enfatizando algo en repetidas ocasiones. A pesar de todo lo que está diciendo aquí, de todas las, digamos, maravillas desastrosas que van a ocurrir en el mundo. Mateo 24, 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los discípulos preguntan, ¿cuándo será? Jesús dice, me empieza a hablar, va explicando, la gran tribulación, va explicando, de eventos, de oiréis, de guerras, ¿vale? Pero a la pregunta, ¿cuándo será? Jesús responde, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis. Versículo 13 del capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús está respondiendo a la pregunta. ¿Cuándo será? No lo sabréis. Nadie sabe ese día. Solo Dios sabe ese día. Nadie sabe ese día. Pero Señor, ¿cuándo? No te afanes en buscarlo. Nadie sabe. Y es importante que nadie sepa. Porque como no sabemos, ¿qué debemos hacer? Velar. Es importante que nadie sepa. Porque el énfasis no está en saber cuándo. El énfasis está en velar. Porque Él quiere hallar a su iglesia velando, trabajando, viviendo para el Señor. Y ahí está el verdadero énfasis. Así que el Señor viene es indiscutible. Que está cada día más cerca es evidente. Pero las señales no están para indicarnos el día ni la hora, sino como exhortación a velar y permanecer firmes. Debemos proseguir nuestra vida cristiana, independientemente de los eventos que ocurran, con más ahínco quizás, al ver que aquel día se acerca. Pero yo debo velar de mi vida espiritual. Yo debo crecer. ¿Que hay guerras y rumores de guerras? Con más ahínco yo voy a vivir mi vida cristiana. No me deben turbar. Me deben hacer velar con más razón, porque veo que el día se está acercando. ¿Cuándo será? No sé.
nadie lo sabe. Pero el día y la hora se van acercando. Así que buscar fechas es antibíblico y una pérdida de tiempo. Es desviar nuestra atención de donde debería estar. Tú puedes perder el tiempo buscando fechas y horas y decir, no, el Señor vendrá aquí, y te vas a llevar un chasco, porque muchos lo han hecho y ninguno lo ha conseguido, porque Jesús lo tiene claro, del día ni la hora nadie sabe. O puedes usar tu tiempo ¿en qué? En velar, en trabajar para el Señor, en crecer espiritualmente, en vivir tu vida cristiana como si fuese el primer día después del Pentecostés, y ahí estarás aprovechando y usando bien el tiempo. Así que te hago una pregunta: ¿estás turbado y preocupado o estás velando como quiere el Señor? ¿Estás turbado, preocupado o estás velando como quiere el Señor? Así que no voy a entrar en profundidad, pero estos 2 domingos vamos a ver cómo debemos interpretar bíblicamente estos acontecimientos, y para ello necesitamos hablar primeramente un poco acerca de la segunda venida del Señor. Los mismos discípulos le preguntaron ¿cuándo serán estas cosas? Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, mirando hacia arriba, 2 seres resplandecientes se pusieron a su lado y dijeron: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que, así como se fue, Él vendrá. Ahora, ¿qué es la segunda venida de Cristo? ¿Qué es? Bueno, podemos decir que es un acontecimiento futuro en el que Cristo regresará a la tierra para juzgar el pecado, vencer a sus enemigos y reinar como rey. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, sí, que así sea. Y Él viene en las nubes, el Señor Jesucristo viene, vuelve, su segunda venida. De hecho, es que va a ser el cumplimiento profético. Miqueas, Isaías, Daniel, Zacarías, Amós, Jeremías, Joel o incluso el libro de Deuteronomio profetizan la primera venida y profetizan también la segunda venida del Mesías. ¿Se fue la pantalla? Fíjate que los judíos con la palabra en el Testamento en mano interpretaron erróneamente las profecías del Antiguo Testamento sobre su primera y segunda venida. ¿Y qué hicieron? Los pusieron en un solo acontecimiento. Y al ver que Jesús no cumplía con todas las promesas, lo rechazaron. Jesús, el Mesías, iba a restaurar el reino. Estaban bajo el yugo opresor de Roma y ellos esperaban a alguien que les liberase de ese brazo opresor. Pero Jesús, ¿qué hace? Predicando de paz, humildad, mansedumbre. Si lo que queremos son espadas, queremos un ejército, queremos al rey David de nuevo, queremos a alguien que derrote a Goliat. Y Jesús no cuajaba en el plan, así que lo rechazaron. Vimos como en su primera venida Jesús vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre, no en un palacio, en un pesebre, tal como fue profetizado. Y él cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, su vida, su ministerio, muerte y también resurrección. Pero es que hay otras tantas que no fueron cumplidas bajo la primera venida de Cristo. Y es en su segunda venida que Él las cumplirá, donde Él reinará con vara de hierro a las naciones. Y Él establecerá ese reino milenial que dará entrada finalmente a la eternidad, donde Él restaurará el reino de Israel y por supuesto será en su mayor esplendor.
para marcar algunas diferencias entre la primera y la segunda venida. En su primera venida Jesús fue el siervo sufriente y en su segunda venida Jesús será el rey conquistador. Serán dos venidas muy diferentes. En su primera venida Jesús vino en humildad. En su segunda venida Jesús vendrá en gloria, con los ejércitos celestiales a su lado. En su primera venida Jesús vino a morir. En su segunda venida Jesús vendrá a reinar. En su primera venida Jesús vino a salvar al hombre. Y en su segunda venida Jesús vendrá a juzgar al hombre. Ahora, ¿qué no es? ¿Qué no es la segunda venida? Las campanas de las trompetas están sonando ahora, creo. Yo digo una cosa. Una vez estaba orando mientras estaba en la universidad cristiana y estaba en la iglesia y tenía varias habitaciones y yo estaba aleluya claro, tengo más grave, en fin, ayuda a mi ilustración. Y estaba orando acerca de la venida del Señor, o no me acuerdo qué estaba diciendo, pero en esa iglesia tenían unas campanas que sonaban de tanta. Y estaba tan metido en mi oración, y sonaban campanas, y yo casi me levé, como que me levé. En fin, si podemos poner los móviles en silencio, lo agradecería. ¿Qué no es la segunda venida? El rapto. No es el rapto. Ahora para acerca del rapto. Hablar de eventos futuros no es fácil, pero debemos hacer una distinción importante entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Aunque a veces se usa en términos generales la segunda venida y engloba todo lo que son el fin de los tiempos, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. ¿De acuerdo? Que es importante distinguirlos. Literalmente, la segunda venida hace referencia al momento en el que el Señor regresa para derrotar al anticristo, destruir el mal y establecer su reino. Cuando Él viene en las nubes y desciende a la tierra para destruir el mal y establecer su reino, su segunda venida. Y de ese evento, de la segunda venida, del día ni la hora, nadie sabe. Los discípulos preguntaron, ¿cuándo será? Y él dice, en 3 ocasiones, del día ni la hora, nadie sabe. Pero no estuvéis. Sin velad. ¿De acuerdo? Aunque sí que podemos ver indicaciones del tiempo. Si sigues las profecías de Daniel 9, sabes que hay una última semana de 7 años que conocemos como la tribulación, ¿de acuerdo? Pero no ocurre hasta después del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Así que una vez que ocurra el rapto de la iglesia, no sabemos el día ni la hora, pero 7 años van a pasar seguro. Así que ahí no estaremos aquí, pero ahí sí que habrá indicaciones. ¿De acuerdo? Pero ahora mismo no hay nada. Del día ni la hora nadie sabe. Ahora, el rapto es cuando Jesucristo regresa para arrebatar a la iglesia. Y veremos diferencias después, pero Él no desciende a la tierra. Él nos recoge en las nubes, que es diferente. ¿De acuerdo? 2 pasajes clave para el rapto. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 1 Corintios 15, 50 al 54. ¿Qué dicen estos pasajes? Que los creyentes que han muerto resucitarán junto con los creyentes que aún viven y ascenderán a las nubes y se encontrarán con Cristo. Eso es el rapto. El momento en el que Él desciende en las nubes, no a la tierra, y los muertos en Cristo, en una abrir y cerrar de ojos, resucitan y los vivos cristianos ascienden junto con los que resucitan al cielo con Jesús.
¿Sí? Eso es el arrebatamiento, el rapto que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. El versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo está escribiendo en primera persona. Está diciendo que él esperaba eso. Él esperaba llegar al momento del arrebatamiento. Los que quedamos, vamos a ir para arriba. Lo cual quiere decir que es inminente. Pablo lo esperaba entonces. ¿Cuánto más ahora? Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuándo ocurrirá? Bueno, hay tres posturas que definen el cuándo. Una es después de la tribulación, otra es durante o en medio de la tribulación, y otra es antes de la tribulación. Son las tres posturas. Después de la tribulación dice que el rapto ocurre, de hecho es que ellos cogen la segunda venida y el rapto y lo unen en un evento. Y los cristianos, según ellos, dicen que van a pasar por la tribulación, que veremos por qué creemos que no va a ser así, ¿de acuerdo? Y pasan a través de la tribulación, y después de la tribulación Jesús viene y ya nos lleva con él. Están aquellos que dicen durante o a mitad de la tribulación, que realmente son pocos los que piensan así, y están los que piensan que ocurrirá antes de la tribulación. Se llaman pretribulacionistas. Esa es nuestra postura. Ocurre antes de la tribulación. De hecho, si coges una interpretación literal de la Escritura, que es como debemos interpretar la Escritura, tanto lo histórico como lo profético, pues si te fijas, Jesús, cuando vino como en su primera venida, cumplió a rajatabla hasta el más mínimo detalle de las profecías. ¿Por qué no va a cumplir el más mínimo detalle de su segunda venida? ¿No? Entonces, si uno interpreta literalmente la profecía bíblica, lo que se encuentra es una postura pretribulacionista, es decir, que Cristo rapta o arrebata a la iglesia antes de la tribulación. Yo deseo no estar equivocado, deseo no pasar por tribulación. Yo creo que la Biblia es bastante clara al respecto, y mi postura es que Cristo vendrá a buscar a su iglesia antes de la tribulación. Gloria a Dios. Pero hasta aquí podemos llegar. No podemos poner fechas, ni meses, no podemos poner cuándo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque del viene ahora nadie sabe. ¿Pablo la esperaba hace 2000 años? Más ahora. ¿Cuándo? No lo sé. Obviamente, estamos acercándonos. ¿Pero cuándo? No lo sé. Hasta aquí podemos llegar. Si supiéramos el día y la hora de la segunda venida, podríamos atrasar 7 años y sabríamos cuándo el Señor volverá a buscar a la iglesia. Pero como no lo sabemos, es imposible saber cuándo ocurrirá. 1 Corintios 15:52 dice: he aquí os digo misterio, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así, visto y no visto. Visto y no visto. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que sí sabemos es que no hay ningún evento que deba suceder para que Cristo venga a buscar a la iglesia. El cuándo no sabemos, pero no hay nada que tenga que ocurrir para que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pablo lo esperaba y podía haber ocurrido. ¿Os imagináis vivir en la Primera Guerra Mundial? Vale, que fin del mundo. O en la Segunda Guerra Mundial, cuando caen las bombas. No ocurra, yo espero que no ocurra ahora, pero las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Eso podría haberse con el fin del mundo. Un desastre nuclear así, de tal envergadura. Guerras y rumores de guerras. Una guerra mundial.
de tal envergadura. Guerras han habido siempre. Entonces, atreverse a poner una fecha u otra es realmente desfachatez. Porque la Biblia es clara. No, nadie sabe del día ni la hora. ¿Hay indicaciones que está cerca? Sí. Pero lo mismo hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, han pasado 50 años ya, así que cada vez estamos más cerca. Pero sí creemos que será inminente y será repentina, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el rapto y la segunda venida? Vamos a verlas brevemente. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Fíjate, 4:17 de Tesalonicenses, hemos leído antes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que vamos hacia arriba. 19:14 en Apocalipsis. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, hacia abajo, hacia la tierra. Así que no es que vayamos arriba, nos montemos en caballos y vayamos para abajo. Es que son dos eventos diferentes, donde la iglesia es arrebatada con las nubes con Cristo y después de la gran tribulación, la iglesia desciende como esos ejércitos de Cristo a la tierra. Número 2. La segunda venida ocurre después de la gran tribulación para traer juicio. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Fíjate, capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te das cuenta? La segunda venida es un tipo de juicio, la gran tribulación es un tipo de juicio, donde Dios va a juzgar al hombre. Y la iglesia no está puesta para ira. Por lo tanto, es evidente que el rapto ocurre antes de este tiempo de ira. El rapto y la segunda venida. Número 3. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. La segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Escucha esta parábola en Mateo 24, 40-41. Suena como el rapto, pero no es el rapto. Dice el versículo 40, entonces, a ver, vamos a ver desde el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí eso parece que está hablando del rapto, ¿no? El tomar. Uno será tomado y uno será dejado. Pero no está hablando de eso. Habla de Noé, del arca de Noé. Y dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quiénes son todos? La humanidad. ¿Para salvación o para perdición? Para perdición. Se los llevó a todos, no está dando el rapto. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El que es tomado a juicio. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado. ¿Qué fue tomado en el arca de Noé? Para perdición. ¿Sí? Y fueron tomados a juicio. ¿Y quién quedó? El otro será dejado. ¿Queda para qué? Para el reino milenial.
No está hablando del rapto. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Así que suena como el rapto porque es tomado y dejado y parece que está hablando de eso, pero no está hablando de eso. Está hablando de tomado para juicio y dejado para entrar al reino milenial. Número 4. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. La segunda venida será visible para todos y todo ojo le verá. Número 5. Es inminente. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Es decir, primero tenemos el arrebatamiento, donde Él viene a buscar a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, y la segunda venida no ocurre hasta que ciertas cosas ocurren, entre ellos la gran tribulación, de la que la iglesia ha sido apartada, porque no ha sido puesta para ira. Así que la semana que viene, lo siguiente, vamos a hablar de estas 3 parábolas que aparecen a continuación: la parábola de los talentos, la parábola de los 2 siervos y la parábola de las 10 vírgenes, en referencia a la venida del Señor. Pero debemos recordar que estas palabras fueron dichas en el marco de mirad que no os turbéis. Esto vino a raíz, por supuesto, del ataque de Israel a Irán, pero más porque recibí un par de vídeos, un par de comentarios de gente que me enviaba acerca de esto que ha ocurrido, demostrando que hay cierta inquietud. Y pensé, creo que es bueno y correcto que hablemos de ello, ¿de acuerdo? Porque no debemos dejar que estos eventos turben nuestro corazón. Todo lo contrario, con más ahínco debemos velar, sabiendo que Jesús puede venir hoy mismo a buscar a su iglesia. Esto desatará lo que sería la última semana de Daniel. Pero ¿sabes qué? Aquí ya no estaremos nosotros. Así que el Señor sabe lo que hace y cuándo lo hace. Nosotros estaremos en el cielo. En el cielo. La boda del Cordero. Pero eso no entra. Así que gloria a Dios por esta verdad, y espero que te animes y no estés turbado y preocupado, sino que estemos velando como quiere el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias.